presencia sobre cada vida, tu presencia en cada corazón, tu presencia en los que están aquí y tu presencia en los que están por medios virtuales, porque Dios usa lo que sea y a quien sea que Él quiera usar para que su palabra corra, para que su espíritu nos ministre, nos hable y nos convenza. Que Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidos a este lugar, bienvenidos a este tiempo. Yo sé que ya Dios te ha estado hablando, te ha estado ministrando. Ahí va a seguirlo haciendo porque Él es el primer interesado en hablar a tu vida. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Bendecimos tu nombre. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios, la cual leemos en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Apocalipsis 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia hermosa, el Señor está llamando. El Señor está llamando. Y lo está haciendo de muchas maneras, a través de muchos medios, en todos los idiomas, de todas las formas. Dios está llamando a la humanidad, llamándola a que se vuelva a Él, llamándola a que se arrepienta, llamándola porque Él está interesado en que ninguno se pierda, sino en que todos se arrepientan. Ese es el título de la reflexión de esta noche. Dios está llamando. Toma asiento, amada iglesia. Toma asiento. Aquí el Señor, en este tiempo del Apocalipsis, cuando Dios le reveló este libro del Apocalipsis o de la revelación en la isla de Patmos, al apóstol Juan, siendo él ya muy anciano, de hecho mandaron a Juan como un castigo para que se muriera en esta isla de Patmos. Pero como Dios es Dios, allí en medio de la soledad, siendo él un anciano, el Señor le plació revelarle este libro tan poderoso, este libro profético, porque habla de los hechos que iban a venir y de los que vendrán. El libro del Apocalipsis o de la revelación. Y allí el Señor le da a Juan un mensaje para cada una de las 7 iglesias de aquel tiempo, que estaban en un punto geográfico específico, pero que también tienen una connotación espiritual cada uno. Y este mensaje se lo da en particular a la iglesia de la Odisea, pero hoy te lo está dando a ti y a mí, como iglesia, pero no solo como iglesia, sino a la humanidad. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, el Dios de los cielos, el Cristo de la gloria, está a la puerta de muchos corazones, está a la puerta de muchas mentes, está a la puerta de muchas vidas, está llamando, está llamando, está llamando en el lenguaje que entiende la gente,
Porque si Dios llama, no va a hablar en un lenguaje que las personas no entiendan. Cuando Él llama a las personas para que se conviertan, para que se arrepientan, para que sean salvas, a cada uno le habla conforme la persona entiende. Conforme la persona entiende. Y recordaba, mientras aquí estoy escudriñando y compartiendo esta palabra, que a mi esposo, el pastor de este lugar, una manera que Dios lo llamó fue una manera loca. Porque cuando él estaba en el mundo, estaba haciendo todo lo que no debía. Él me compartía, y creo que a ustedes también les ha compartido, que un día iba en un bus y estaba escuchando música secular, música mundana. Y en medio de esa música, Dios le habló. Dios le habló. Se detuvo la música que le estaba escuchando y oyó con toda claridad la voz de Dios que lo llamaba. Y él, sin conocer de Cristo en ese momento, sin conocer de la palabra de Dios, él entendió, él oyó con toda claridad y sabía que era Dios el que lo estaba llamando. Así se manifiesta el Señor. Y sé que como en ese tiempo, hace muchos años, más de 30 años lo hizo con mi esposo, hoy lo está haciendo con muchos. Y Dios está llamando con tal fuerza que aún gente que no conoce y no sabe de Dios y que tal vez esté oyendo cosas que son aún pecaminosas, ahí Dios les va a hablar. Ahí van a oír la voz de Dios. Tu tarea y mi tarea, orar para que eso pase. Orar para que la gente escuche y entienda la voz de Dios, porque Él quiere manifestarse. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿sabe cuál es tu oración y mi oración? Para que la humanidad oiga la voz de Dios. Así como en ese tiempo la oyó mi esposo en medio de la música pagana, secular. Así Dios abre el oído de muchos, de cientos, de miles, de millones. Y en medio de las circunstancias que estén viviendo, oigan la voz de Dios. Porque una cosa es saber que Dios habla, entender que Dios habla, y otra cosa es oír la voz de Dios. Eso es algo impresionante porque yo lo he vivido. La primera vez que yo oí la voz de Dios, mi esposo estaba viajando, aún ejercía la geología. Y yo tenía que tomar una decisión si me quedaba en el lugar donde estaba o me iba a otro lugar. Y me metí a un cuarto a orar. Le dije, Señor, no me quiero equivocar. Necesito que tú me digas, ¿me voy? Y audiblemente el Señor me dijo, no. Fue la primera vez que el Señor me habló audiblemente. Con una voz fuerte, poderosa, suave, pero supremamente poderosa. Una voz inconfundible. Una voz que nadie puede decir es que me pareció, me imaginé, no. Esa fue la primera palabra de Dios audible para mí. Un no, un monosílabo de 2 palabras. Yo obedecí. En ese tiempo no habían celulares, en ese tiempo no había apenas el telefonito de disco. Y a donde yo estaba, allá me llamó mi esposo en ese momento, porque él andaba por el monte, porque era geólogo. Y en ese momento, si yo me muevo de ese lugar, él había llamado y yo no había recibido la llamada. De paso te digo, en lo más sencillo, en lo más complejo, pregúntale a Dios, ¿qué haces? Y Él te va a responder. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Dios llama. Dios llama. Necesitamos oír cuando Él llama. Pero no solo oír, sino abrir la puerta. ¿Qué puertas? Muchas. Abrir la puerta del entendimiento. Hoy oraban por eso. ¿Sabe qué ha hecho el enemigo? Enredar el entendimiento.
confundir la mente de las personas. Para que cuando Dios hable, aún escuchen la voz de Dios, pero no la entiendan. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su entendimiento, abre la puerta de su corazón, abre la puerta de su vida. Porque hay muchos que le abren la puerta a todo y a todos, pero no se la quieren abrir a Dios. Le abren la puerta a las modas, le abren la puerta a las amistades. Por supuesto, le abren la puerta a las redes sociales de par en par. Pero no le abren la puerta cuando está llamando el Dios Todopoderoso. Tú estás aquí, entonces fue porque Dios te llamó. Tú estás aquí fue porque oíste su voz y la entendiste y le abriste en un momento de tu vida. La puerta de tu mente, la puerta de tu corazón, la puerta de tu vida. Pero hay muchos allá afuera que no han querido abrirle la puerta a Dios. Que Dios los ha llamado de muchas maneras, con susurro apacible. Los ha llamado con voz fuerte de trompeta. Los ha llamado aún con exhortación. Y no quieren oír. No quieren entender y menos obedecer. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. ¿Sabe qué quiere el Señor? Entrar. No solo quiere llamar. No solo quiere ser oído. No solo quiere que se le abra la puerta, Él quiere entrar a los corazones, quiere entrar a las vidas, quiere entrar a las mentes, quiere entrar a los estilos de vida, quiere entrar al trabajo, quiere entrar a la familia, quiere entrar en la empresa, en el negocio, en el trabajo. A veces el hombre se conforma con solo oír la voz, con solo entenderla. Y aún hasta le abre la puerta. Pero muchas veces no permite que Dios entre. Hasta aquí. Como cuando llega alguien, ¿no? Y golpea y tú le abres y le dices, hasta aquí, pero a mi casa no entras. No así con el eterno Dios. Tú y yo y la humanidad necesita permitir que Él entre y transforme de adentro afuera. Porque cuando Dios llama, toca y entra, es para hacer cambios. Es para hacer cambios. Cuando en verdad Dios ha entrado en alguien, se va a ver el cambio. Se va a ver el cambio. Porque el Eterno empieza a trabajar en el corazón, en la mente, en la voluntad. Y si de verdad es Dios el que trabaja, Dios jamás pierde. Él siempre vence. Él siempre gana. Por encima de lo que sea y de quien sea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tendré comunicación, tendré comunión, tendré cercanía con esa persona y esa persona conmigo. Yo conozco mucha gente, tal vez demasiada, que lleva años, dizque caminando con Dios y nunca han oído, nunca han entendido la voz de Dios. A mí eso me aterra. A mí eso me aterra. Oiga, si Dios está dentro de mí, tengo que oír su voz sí o sí. Y si Él está callado, auxilio, una de dos. O me está probando, pero eso no es para siempre, es por un tiempo. O no quiero oír lo que Él me quiere hablar. ¿Sabes qué quiere el Señor? Que tú y yo tengamos intimidad con Él, conexión con Él, comunión con Él, cercanía con Él. Cuando tú te sientas a cenar, es porque quieres compartir, ¿cierto?
Si invitas a comer, a almorzar, a desayunar a alguien, es porque tal vez quieres atenderle, porque quieres tener un... Por eso el Señor usa esta expresión: entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿El Señor ha cenado contigo? ¿Tú te has sentado a cenar con Él? ¿A compartir con Él? En lo más profundo de tu corazón, Él tiene intimidad. Intimidad en el Espíritu. Genuina. Donde de verdad haya cambios. Por eso, lo siguiente que el Señor dice en el verso 21, al que venciere, al que venciere, al que venciere, tú y yo estamos en guerra. El hombre y la mujer que quiera agradar a Dios está en guerra. ¿Y sabe contra quién es la guerra primero que todo? No contra el diablo, no contra el mismo, contra sus conceptos, contra sus creencias, contra sus estructuras, contra su voluntad. Por eso Pablo, tan maravillosa, cuando él dice: muera yo, mas viva Cristo en mí. ¿Te estás venciendo a ti mismo? Al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Te estás venciendo? ¿Estás venciendo tus pensamientos? ¿Estás venciendo tus estilos de vida? ¿Estás venciendo tus prejuicios? ¿Estás venciendo tu lenguaje? ¿Estás venciendo la manera como vives? ¿Estás venciendo el manejo del tiempo? ¿Estás venciendo el carácter? Tantas cosas que tenemos que vencer. Y escúchame, muchas veces se le echa la culpa al pobre diablo. Y el pobre diablo ni siquiera anda. ¿Sabes por qué? Porque a veces el hombre justifica el no vencerse echándole la culpa al diablo. Y sí, por supuesto que el diablo ataca. Pero la mayoría de las veces no es el pinche diablo. La mayoría de las veces es la voluntad del hombre. Es el carácter del hombre. Porque el hombre le cuesta vencerse a sí mismo. Le cuesta vencer su voluntad. Le cuesta vencer su pensamiento, sus emociones, su lenguaje. Le cuesta en lo oculto donde nadie los ve. Y a veces en lo público no se convierte de los círculos familiares. Por lo que el creyente habla y raja de don Raimundo y todo el mundo. Quieren que vayan a la iglesia, pero rajan del pastor. Quieren que vayan. Al que venciere, tú y yo necesitamos vencer. Al que venciere, le daré. ¿Cuánto queremos que Dios nos dé? Oh, Dios mío. El 95% de las oraciones, ¿para qué es? Para que Dios espiritual, en lo físico, en lo económico.
Y el Señor nos quiere dar sin que siquiera le pidamos. El Señor nos quiere dar por gracia y por amor. Lo único que Él quiere es que venzamos. Al que venciere, le daré. Si tú te revisas el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias Dios les dice al cerrar su instrucción a cada iglesia: al que venciere, le daré. Yo quiero ser vencedora de mí misma, porque quiero recibir lo que Dios me quiere dar. Al que venciere le daré, en este caso a la iglesia de Laodicea y hoy a ti y a mí, que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! Salvarnos es una maravilla, pero estar sentados en el trono de Dios, auxilio, Señor. Eso sería extraplanetario. Una cosa sobrenatural. ¿Sabes qué quiere darte Dios a ti y a mí? Cosas sobrenaturales. Cosas muy altas. Por eso Él pone esta figura. Le daré que se siente conmigo en mi trono. No dice a mis pies, no dice a mis espaldas, no dice al lado, no dice al frente. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Dios mío, eso es sublime. Pero no es para todo el mundo. Sí se lo ofrece a todo el mundo, porque se le está ofreciendo a todo el mundo. Pero tiene que cumplir una condición: vencer. Vencer. ¿Qué tienes que vencer, iglesia? Porque Dios te está llamando en esta noche a vencer. Y a todo el que esté oyendo esta enseñanza, Dios le está llamando a vencer. ¿Qué tienes que vencer? ¿El carácter? ¿La lengua? ¿Las emociones? ¿Qué tienes que vencer? Tienes que vencer el estilo de vida. Tienes que vencer los malos pensamientos. Tienes que vencer tus decisiones. ¿Qué tienes que vencer? La pereza, el desánimo, las malas compañías, la carne, los deseos, las pasiones. ¿Qué tienes que vencer? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Sabes por qué Cristo está a la diestra del Padre, sentado en trono de gloria? Porque Él venció. Él venció. ¿Recuerdas que Satanás lo tentó? ¿Sí recuerdas? 3 veces lo tentó, y lo tentó cuando Él estaba en ayuno de 40 días, Señor. Lo tentó. Si el diablo tentó al Señor Jesucristo, de ahí para abajo, ¿nos escaparemos alguno? Ninguno. Pero Él venció. ¿Y sabes por qué venció? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque siendo hombre, había permitido que entrara en Él. ¿Recuerdas en el bautismo qué pasó? Dice que en el bautismo, cuando Cristo se fue a bautizar, al subir de las aguas, ¿qué descendió sobre Él? El Espíritu Santo en forma de paloma. Porque Él estaba en condición de hombre y no podía vencer ni llevar el ministerio que tenía que llevar si no estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Tú quieres vencer? ¿Tú quieres vencer? Escucha el llamado del Señor. ¿Tú quieres vencer? ¿Tú quieres vencer? Ábrele la puerta. Ojalá esa cerrada, oculta y escondida que tienes, ábresela. ¿Tú quieres vencer? Permite que Él, a través de su Santo Espíritu, entre, pose y more en ti, que permanezca en ti, porque es la única manera que vas a poder vencer.
En tu fuerza y en mi fuerza no podemos vencer nada. Es por el poder del Espíritu Santo. Es por la llenura y la presencia del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Iglesia preciosa, Dios te llamó a ser vencedor. Dios no te llamó a ser derrotado. Dios te llamó a ser vencedor. Y un trabajo que hace Satanás fuertemente es hablarle, porque la gente muchas veces oye más al diablo que a Dios. Es decirle: no puedes, estás derrotado, te quedó grande, el problema, la circunstancia que estás viviendo es más grande que tú, eres incapaz de. Pero cuando la persona en verdad permite que el eterno Dios trabaje de adentro afuera, va a vencer, va a vencer, va a vencer. Y entonces por eso ven muchas personas que han conocido del Señor, que el Señor les llamó, que ellos entendieron, oyeron su voz, que le abrieron la puerta, que entró el Señor en ellos, y entonces era alcohólico, pero ya no lo es. Era drogadicto, pero ya no lo es. Tenía problemas de desvío y perversión sexual, pero ya no las tiene. Era ladrón, pero ya no lo es. Era mentiroso, pero ya no lo es. Era adúltero, fornicario, pero ya no lo es. ¿Sabe por qué? Porque permitió que el vencedor entrara dentro de él. Porque permitió que el Espíritu Santo trabajara genuinamente dentro de él. Y entonces se convierte en un vencedor. Porque oyó el llamado de Dios. Porque oyó el llamado de Dios. Y permitió que el Rey de Reyes trabajara dentro de la alma de él, dentro del corazón de él, dentro de la mente. Acuérdate, tu mente y mi mente no son el taller del diablo. Tu mente y mi mente son el templo del Espíritu Santo. Y si son el templo del Espíritu Santo, ¿quién debe hablar en nuestras mentes? El Espíritu Santo. No debe hablar ni el diablo ni la carne. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, el que tiene oído, el que tiene oído, el que tiene oído. ¿Está hablando de oído físico? Está hablando de oído espiritual. Porque escúchame, hay muchos que son sordos físicamente, pero oyen la voz de Dios con una claridad aterradora. Más que muchos que tenemos el oído físico bueno. El que tiene oído. Tú y yo tenemos que estar en el grupo de los que tenemos oído para oír la voz de Dios, para entenderla y para obedecerla. Hoy escuchábamos en la coordinación el testimonio de estos hombres. Oiga, un tractomulero inconverso. Pero como él lo expresó, sintió algo, percibió algo que le dijo: bájele a la velocidad en una vía que es una línea recta y de alta velocidad y no hay montañas. Bájele, 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 bájele. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre, siendo inconverso y no conociendo de Dios, Dios quería guardarlo de que fuera un homicida, porque lo estaba esperando a alguien que se iba a tirar a esa tractomula.
Dios hace cosas maravillosas para salvar las vidas. Y entonces cuando se le tiró, ¡prin!, alcanzó a ¿qué? Frenar. Y frenar un aparatón de esos, tenía que estar ahí el Señor. Y entonces detrás viene otro tractomulero que él sí conoce del Señor, aunque anda medio perdido en el infinito. Y entonces Dios lo mueve y le recuerda que en otro tiempo lo llamó y lo usa para hablarle al presunto suicida. Iglesia, Dios está llamando. Dios está hablando y Él se hace entender. Él se hace entender. No te hagas el sordo, porque hay unos que yo llamo sordos voluntarios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Deciden no oír. Quieren no oír. Y aún se convencen de que no oyen. Y convencen a otros de que no oyen. Pero están oyendo la voz de Dios. Y la están entendiendo. Por estos días veía a alguien que cuando se pone en alabanza se pone audífonos. No quiere oír. ¿Sabe por qué no quiere oír? Porque sabe que donde oiga Dios lo quiebra. Entonces mejor me pongo los topollillos, los llamo yo, para no oír. Yo, Señor, háblale por esos topollillos, háblale por esos audífonos, para que entienda que tú eres Dios. Y que aunque no quiera oír, va a oír. Por eso es tan importante tu oración y mi oración. ¿Por qué esos tractomuleros pararon? ¿Por qué le predicaron? Porque había mucha gente orando. Hay mucha gente orando para que la gente no se suicide. Hay mucha gente orando para que la gente no vaya al infierno. Y esas oraciones suben al tercer cielo, al trono de la gracia. Y Dios las responde de maneras extrañas. Muy seguramente por ese hombre que quería suicidarse, había gente orando que él de pronto ni sabe quién era. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es prioritario para las iglesias, pero no únicamente para las iglesias. Hay muchos que siendo inconversos, aún ateos, Dios les va a hablar. Dios les va a hablar. ¿Sabe por qué? Porque los quiere salvos. Porque los quiere que se sienten con Él en su trono. Porque no los quieren condenación. Porque quieren que sus vidas cambien. Muchos de los que estamos aquí no queríamos saber nada de Dios. Pero Dios nos habló de la manera que Él sabía que le íbamos a oír. Iglesia hermosa. Iglesia hermosa. Iglesia hermosa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ora por ti para que oigas. Ora por tu casa para que oigan. Ora por cada habitante de esta ciudad, de esta nación y por la humanidad. Para que oigan ahora que es tiempo. Ahora que aún hay oportunidad. Ahora que aún el Señor no ha cerrado las ventanas de los cielos, porque llegará el momento en que ya Dios nos llamará, en que ya Dios nos buscará. Aprovecha tú y ora. Colócate en pie, iglesia, y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer esta noche una oración. Primero que todo, dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, porque en algún momento
decidiste llamarme, porque en algún momento posaste en mi puerta, en la puerta de mi mente, de mi corazón, de mi vida, en la puerta de mi casa, Señor. Gracias, Señor, porque te plació llamarme un día. No lo merecía, creía que no lo necesitaba, ni siquiera me interesaba, pero te plació por tu misericordia llamarme, tal vez por la oración que otros estaban haciendo por mí, a los cuales bendigo. Bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada persona que oró por mí para que yo oyera el llamado de Dios, para que yo permitiera que el eterno Cristo entrara en mi vida y trabajara de adentro afuera. Gracias, Señor, bendícelo con toda bendición donde quiera que estén, y si alguno de ellos ya partió a la eternidad, bendice sus casas y sus familias por esa obra que hicieron. Gracias, Señor, pero hoy quiero orar por aquellos a los que tú estás llamando. Ora por esos, ora por cada hombre, por cada niño, Señor, que a los que tú estás llamando, que estás a la puerta, estén en la iglesia o estén fuera de la iglesia, Señor, que tú estás llamando, oramos por ellos, papá. Oramos por ellos, Dios de los cielos, en esta noche, Señor amado, para que ellos, Señor amado Dios, Padre Celestial, oigan tu voz, Señor, y abran la puerta de su corazón, de su mente, de su vida, de su alma. Y permitan, Señor, que tú entres, Señor amado, a sus vidas, a sus casas, a sus mentes. Señor, hoy oramos por ellos, papá, para que puedan vencer, para que permitan que el Santo Espíritu de Dios trabaje de dentro afuera, para que se sienten y cenen con el Rey de Reyes, entren en intimidad y en comunión. Oh Dios amado, porque tú no quieres la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, por favor, Señor, dales oído. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, danos a nosotros más oído y dales a ellos oído, para que oigan lo que el Espíritu Santo les quiere decir, para que oigan lo que el Espíritu Santo les quiere hablar, para que lo entiendan y por encima de todo, para que lo obedezcan, para que nosotros y ellos seamos vencedores y nos sentemos con el Cristo de la gloria en su trono, Señor. Padre, y te doy gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo y lo vas a seguir haciendo, Señor, hasta el día en que Cristo nuevamente venga a esta tierra, Señor, ya no como Cordero inmolado, sino como Rey de Reyes y Señor de señores. Iglesia, cuida tu oído. Iglesia, cuida tu oído y sigue lo que el Señor te hable. Levanta tus manos hacia el poderoso. Y en esta preciosa noche donde el Eterno le ha placido recordarnos que Él nos llama, recibe la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo de Dios, y recibe oídos para oír lo que el Espíritu te dice. Que Dios te bendiga.